Buenos días, gente, ya estamos por aquí de más en Casa Acuarios 4K, nuevo vídeo, y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos limpiar y preservar de la mejor forma posible un acuario para evitar problemas futuros como pueden ser que se nos abra la silicona, que se nos agriete, que se nos rompa el acuario y tengamos una tragedia enorme. El coste de este mantenimiento, os lo digo ya, mirad, pulverizador, que ahora os diré que lleva papel y un spray, que ahora veremos qué es. En total, por menos de 15 euros, tenemos nuestro acuario perfectamente en buenas condiciones, si queremos guardarlo, si queremos mantenerlo durante unos meses en un trastero, en una habitación, o si directamente lo vamos a vaciar durante una temporada, como es mi caso. Así que quedaros con nosotros hasta el final del vídeo si queréis saber qué estamos haciendo aquí. Pues aquí tenemos nuestro acuario. Esto es algo que nunca se nos dice, ¿vale? Cuando nosotros desmontamos un acuario, cuando vamos a comprar un acuario segunda mano, pues esto nunca se nos dice y yo creo que lo tenemos que saber y tenemos que tener todo clarísimo. ¿Qué pasa con los acuarios cuando se vacían? Como es este caso, ¿vale? Lo hemos vaciado y está aquí en seco. Bueno, pues esto hay veces que porque no podemos, porque no queremos, porque dejamos temporalmente el hobby, pues vaciamos nuestros acuarios y dejamos todo así, como estáis viendo, lleno con restos de arena, lleno con suciedad. Bueno, pues para eso estamos aquí, porque esto no es preservar un acuario, esto no es guardar un acuario. No puedes guardar un acuario así y luego querer montarlo en tu casa y esperar que todo salga bien, porque podemos tener sustos, podemos tener una tragedia en el sentido de que se nos abra la silicona y tengamos un desparrame por toda nuestra casa. Así que vamos a deciros ya cómo debemos preservar el acuario. Lo primero de todo, ¿qué tenemos que hacer? Limpiarlo bien, o sea, eso es fundamental. Tenemos que limpiar bien restos de cal que tengamos en los cristales. Aquí a contraluz se pueden observar esos restos de cal. Tenemos que limpiar restos de arena que tenemos por aquí por el fondo, que se nos haya quedado. Ahora explicaremos por qué. Y una vez que tengamos eso claro, pasamos al siguiente nivel. Vale, primer elemento que vamos a utilizar hoy, un pulverizador. Un pulverizador en el que le aplicamos vinagre, vinagre vino blanco, vinagre normal, lo que queráis. Le aplicamos, ¿cuánta proporción? Pues echarle unos, por 250 mililitros, echarles unos 50 o 60 mililitros de vinagre, suficiente. ¿Por qué vinagre? Porque es un ácido. El ácido lo que va a hacer es comerse todos esos restos de cal y limpiarlos muy bien. ¿Por qué no me gusta utilizar agua fuerte o salfumán? Porque esos restos de ácido pueden dañar la silicona. Así que mejor productos naturales como es el vinagre. Dicho esto, vamos ya a limpiar estos cristales que se queden impolutos. Pero antes, aspiramos toda la suciedad del fondo, todos esos restitos de arena, de plantas, de sustrato que han quedado del montaje anterior, los limpiamos ipso facto. Bueno, una vez que hemos aspirado todo, cogemos y pulverizamos sobre toda la superficie del cristal de abajo para limpiar bien los restos de suciedad, de detritus que hayan podido quedar en nuestro cristal y que no nos puedan afectar en un montaje futuro. Como veis, se limpia muy fácil y se saca bastante suciedad. Así que me quedo por aquí limpiando y en cuanto tenga limpito todo el acuario, seguimos. Es importante aspirarlo porque si no, yo ahora al pasar un papel, un trapo, lo que queráis, pues arañaría el cristal con los restos de arena, rocas o lo que quede en el fondo. Dicho esto, me quedo por aquí limpiando. Vale, una vez que ya está limpio, los cristales ya no tienen cal, está todo limpito, la silicona está limpita y seca, lo siguiente que tenemos que hacer es las tareas de preservar este acuario. Obviamente los cristales son inmortales, vamos, nosotros vamos a sobrevivir a esos, o sea, los cristales van a sobrevivir a nosotros, pero hay una cosa aquí que tenemos que tener mucho cuidadín. Esto que hay aquí, por cierto, tengo un cacho de pegatina ahí en el dedo. Bueno, en fin, esto que hay aquí, esta silicona, ¿vale? Esto es lo que tenemos que preservar para que el acuario nos dure
mucho tiempo. ¿Cómo se preserva esto? Muy fácil, tenemos varias opciones, ¿vale? La opción casera, que muchos utilizáis, un tipo de silicona neutra, ¿vale? Sin aromas, sin olores, sin nada, simplemente natural, o sea, silicona, perdón, vaselina neutra, sin aromas, sin colores, sin conservantes, nada. Yo no me fío mucho de estas vaselinas, sí que las he utilizado, pero hay productos bastante recomendables y que no son dañinos para nuestros animalitos y que vamos a poder emplear en otras cosas. Mirad, esto que tenemos aquí es un spray, ¿vale? Un spray que lo que hace es pulverizar vaselina neutra, bueno, una vaselina, pues una especie de lubricante que nos va a servir para preservar juntas de silicona, para hacer mantenimientos a los filtros, que esto si queréis os hacemos un vídeo explicando dónde, cómo y de qué manera podemos aplicar este producto en filtros externos para garantizar un funcionamiento silencioso y por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo se aplica esto? Muy sencillo, mirad, simplemente destapamos y aquí pondríamos nuestra cañita, ¿vale? Lo introduciríamos por aquí y ya simplemente tendríamos que pulverizar las zonas de silicona. Nosotros lo hemos comprado en Peces Alcorcón, ¿vale? Os dejo si queréis el link ahí abajo en la descripción. Esto, vamos, un bote de estos os va a durar toda la vida porque se gasta muy poquito y no creo que estemos conservando acuarios toda la vida, ¿vale? Pero si queréis un truco para ahorrar un poquito en este producto, pues mirad cómo se puede hacer también. En vez de aplicar únicamente a todas las juntas así en plan a lo bestia, cogemos, pulverizamos sobre un papelito y lo extendemos. Mirad. Bueno, lo primero que hacemos, agitamos muy bien el producto y aplicamos sobre un papel, así de fácil. Y este papel nos lo llevamos al acuario y repasamos nuestras juntas de silicona. ¿Veis? Ya tenemos por aquí nuestra junta y ahora con el papel simplemente lo iríamos pasando por toda nuestra junta de silicona, iríamos aplicando una capa que se quede bastante hidratado nuestra juntita de silicona, ¿vale? Otra opción, como esto nos va a durar toda la vida, cogemos el bote y directamente lo aplicamos por la junta y se nos va a quedar como una capa densa, ¿veis? Pues precisamente de eso, de esa vaselina. Esto nos va a ayudar a preservar las juntas de silicona muchísimo mejor, las va a tener siempre hidratadas y no vamos a tener los problemas que tenemos cuando tenemos un acuario guardado o cuando compramos un acuario de segunda mano. Vamos a ver ya cuáles pueden ser esos problemas que pueden hacer que el acuario se rompa en un futuro. Muchos nos ha pasado, yo me incluyo, sobre todo en mis épocas iniciales, que no tenía un chavo y me tenía que comprar todo de segunda mano, que nos compramos un acuario, lo montamos y al cabo de un tiempo, premio, se nos abre una junta del lateral, se nos abre una de las juntas de abajo y se nos desparrama todo el agua, 50, 60, 100, 200, 500 litros de agua por todo el suelo. Cuando tenéis tarima no hace mucha gracia, y menos aún si recaláis a los vecinos de abajo. No les va a hacer gracia a ninguno. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, pasa principalmente por muchos motivos, pero entre ellos la silicona. La silicona, cuando lleva mucho tiempo guardado el acuario, cuando lleva mucho tiempo el acuario vacío, lo que pasa con la silicona es que se va resecando, se va resquebrajando y pues van saliendo pues pequeñas grietecillas o pequeños puntos de debilidad en esa silicona. Cuando volvemos a llenar el acuario después de meses o años desde que ha estado vacío, guardado en un trastero donde sea, lo llenamos tan felices creyendo que eso va a durar toda la vida y tenemos un problemón que no es ni más ni menos que se va a abrir el acuario y vamos a inundar al vecino de abajo. Y si vivís en una casa, pues os vais a cargar todo el suelo. Entonces, hay que saber lo que compramos, hay que saber, sobre todo, revisar muy bien cuando compráis de segunda mano el estado de la silicona. Le claváis un dedo, ¿vale? Es fundamental esto. Vosotros cogéis, le claváis la uñita y si veis que sigue muy flexible y tal, y la uña no se queda marcada en la silicona, es que la silicona está en buen estado. Si veis que os cuesta mucho clavar la uña, clavar el dedo, lo que sea, si veis que está muy rígida esa silicona, pueden ser síntomas de que el acuario lleva mucho tiempo guardado y es peligroso, de hecho, montar ese acuario sin resiliconar, ¿vale? Entonces, importante eso, tenerlo en cuenta. Estos productos, tanto este como la vaselina que utilicéis, como lo que queráis, nos ahorran muchos disgustos de ese tipo. Entonces, para preservar nuestros acuarios, lo suyo es
rociar con este producto, con lo que queráis, ¿vale? Yo simplemente os traía este, que la verdad es que es la leche, súper cómodo y os va a durar toda la vida y además se puede utilizar para muchas cosas que veremos. Si os gusta, me lo ponéis aquí en los comentarios y os enseño otras utilidades. Pero esto es fundamental, o sea, nadie os lo cuenta. Pero cuando vayáis a comprar algo de segunda mano, cuando lo vayáis a preservar durante muchos meses, creo que es algo que os lo tenían que contar. Así que chicos, ya sabéis, un truquito más de cómo preservar vuestros acuarios en las mejores condiciones posibles. Hoy os hemos dado muchos consejitos y espero que hinchéis esto a likes. Nada más, yo me despido desde aquí, desde casa de Acuarios 4K. Si os ha gustado el vídeo, like, suscribiros al canal de campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos pronto con un nuevo vídeo aquí en Acuarios 4K con el montaje de este acuario. Nada más, adiós.